Y bueno, ya el día de ayer una información que le hemos venido analizando desde lo político, aunque inició como una pifia, cuando el secretario de Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui, definió que era chistoso o era parte para generar muchos likes y generar tráfico en sus redes sociales, entrevistarse y publicar un video con el chiquilín de la Patrulla Espiritual y todo este equipo que han instalado centros de rehabilitación en lo largo y ancho del país, pero principalmente en zonas fronterizas, y que ya lo hicieron en Tijuana y que buscan establecerse en Mexicali. Llama la atención porque, bueno, más allá de lo que se popularizó y se viralizó por los tazos dorados, aquí exhibimos que carecían de un registro ante ICESalud, que estaban operando de manera irregular y esto investigado, ¿eh? Y además de esto, que las maneras con las que trabaja la Patrulla Espiritual junto con otros centros de rehabilitación que operan de manera irregular e incluso con ilegalidades, pues carecen de un tratamiento científico y un tratamiento médico e incluso apelando a que son espirituales. Con eso buscan con literatura solamente atender temas de trastornos de consumo. Este tema que realmente es delicado, si entendemos la realidad que tenemos en Baja California, sería fácil de comprender que tendríamos que tener una política mucho más seria en este punto. Ayer conversábamos tanto con el secretario del Bienestar como con el propio secretario de Educación sobre este tema, de salud. Educación sí, pero fue después. Y de otro tema que no tiene nada que ver con esto. Pero conversábamos con ambos porque al final de cuentas es un tema mucho más técnico. Lamentablemente tenemos una visión punitiva tanto de los consumidores como de los centros de rehabilitación, ¿eh? O sea, vemos a los consumidores como adictos que tendrían que estar en centros y vemos a los centros como áreas donde se congrega gente delincuente y que no deberían existir. O sea, tenemos realmente una visión de sanción y de castigo para todos aquellos que están involucrados en torno al tema de consumo. Y esto es algo más que rebasado, y esto es algo que evidentemente a un gran sector de la población, por los daños inmediatos, como por ejemplo a que te roben a lo mejor una batería, que te roben a lo mejor alguna cuestión en tu casa, o cuestiones incluso como que dan, entre comillas, por favor hay que entender esto, mal aspecto a cierta comunidad, los quieres tú alejados de tu realidad. Pero es una realidad que no se va y es una realidad que no se acaba si no la combates. Y ahí es donde ha estado fallando el sistema en general. Y a partir también, Villa, de que, por ejemplo, en la mayoría, si no es que casi todos estos centros de rehabilitación que operan como asociaciones civiles, están administradas y operan por personas que fueron consumidores, que tuvieron el mismo trastorno de consumo, pero no necesariamente a estas drogas duras nuevas, por ejemplo con el fentanilo, algunos ni siquiera con heroína o cristal, sí tuvieron algún tipo de trastorno o un abuso en el consumo de marihuana, de cocaína, y alcohol incluso. Y el alcohol o el cigarro. Entonces, y el problema aquí es que en Baja California, y eso se ha evidenciado médicamente a través de la Secretaría de Salud, y ha habido esfuerzos, incluso en la actual administración con el Instituto de Psiquiatría y con el propio secretario Adrián Medina Amarillas, de profesionalizarlos, pero no solamente eso, con la certificación también atenderlos por la vía médica y que no sea el mismo tratamiento que le das, como hoy pasa, a quienes tienen un consumo de alcohol, de cigarro y cocaína, a quienes tienen de heroína, cristal y fentanilo. O incluso pacientes psiquiátricos. O pacientes psiquiátricos. También los terminan, en algunos casos, ¿no? Los terminan juntando. Y además, Villa, hay quien se ha profesionalizado. O sea, que fueron consumidores y que dicen, sí, nosotros salimos de aquí, pero necesitamos atenderlos, y ahí en Baja California, necesitamos incluso hacerle las pruebas para saber qué es lo que, o sea, nos llegan al centro de rehabilitación con qué consumo, no solamente confiar en la palabra, qué atención médica requieren, desde dentistas hasta temas de atender diabetes, por ejemplo. Un protocolo realmente interesante. Ayer hablaba yo con gente de CIAT en el exitosísimo programa Pido la Palabra, y también hablamos con el doctor Rico precisamente de eso, ¿no? Y cómo es todo un protocolo, está algo ya bastante estructurado para poder dar el primer acercamiento de los consumidores hacia pues el inicio de su proceso de rehabilitación. Y salieron bastantes temas interesantes, Jorge. El primero de ellos, por ejemplo, que el 80%
de las personas podemos tener algún tipo de pues, consumo, ¿no? Principalmente el alcohol, pero el 2% son los que realmente se consideran adictos o dependientes, más bien sería el término correcto, de todo este gran escenario que tenemos. Pero tenemos tan normalizado realmente el consumo en general que pareciera que lo invisibilizamos, ya sea el del alcohol, que al final de cuentas es el más grave y el de mayor incidencia, pero se invisibiliza por la legalidad del mismo, hacia otro tipo de enervantes como lo comentas, ¿no? Y hoy en día, como lo hemos comentado, se ha visto una tendencia en el tema del fentanilo, y esto provoca que sea aún más especializado el trabajo que se realiza dentro de los centros de rehabilitación. Por eso es por lo que tenemos que analizar y estudiar este tema con seriedad. Yo sé que a mucha gente le da mucha risa, le parece simpático todo el episodio. Mucha gente incluso está de acuerdo con que pues levantes una persona que se encuentra de alguna manera en situación de calle, algunos de ellos, o que se encuentran pues en una situación adversa socialmente. Pero no nada más es llevarlo y mantenerlo cautivo un tiempo en lo que se limpia, ¿no? Por así llamarlo. Hay todo un proceso largo, estructurado y que tiende a ser mucho más difícil el proceso posterior a los 90 días de desintoxicación, cuando ya la persona se enfrenta a su realidad, cuando se enfrenta a su entorno y no tienen, muchas veces salen sin herramientas o con las herramientas suficientes para poder mantenerse fuera del consumo. Y bueno, retomando lo que veníamos analizando con el secretario del Bienestar, pues le cuestionamos. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Netza Jauregui cuando se le cuestionó sobre la patrulla espiritual y si le habían cumplido todos los certificados para poder operar, no como centro de rehabilitación, pero al menos, pues sí saber a quién le vas a dar algún tipo de apoyo, ¿no? Veamos. Viene una serie de requisitos de todas las naciones civiles. Nosotros buscamos y revisamos que cumplan con todos los lineamientos que nos marca la normatividad a través de la Secretaría de Bienestar para que las personas puedan estar en una asociación civil apta o registrada a través de la Secretaría de Bienestar. Pero eso es de bienestar, no de salud. De bienestar, así es. O sea, de salud, lo que pasa es que no está registrado, no tiene registro. Yo creo que tendremos que verlo a través de la Secretaría de Salud, en ese caso específico. Hoy por hoy no saben si tienen. Al día de hoy no hay ninguna persona que aún haya estado dentro, a través de la Secretaría de Bienestar, dentro de esta clínica. Nosotros siempre priorizar, siempre es bien importante no estigmatizar, sino saber que las personas que tienen alguna necesidad de una persona que necesita este tipo de rehabilitación están en el derecho de hacerlo, donde busque esa atención psicológica, esa atención espiritual, porque muchas veces necesitan también de un trato espiritual y sobre todo de un tratamiento médico para que las personas puedan salir del tipo de adicción. ¿Cuántos dinero se le ha otorgado? ¿Cuántos becas? A esta empresa aún no. Esta empresa recientemente se registró con nosotros. A partir del 2025 podrá ellos presentar algún proyecto a través de la Secretaría de Bienestar y posteriormente será acreedor a un apoyo a través de la Secretaría. ¿A cuántos centros de rehabilitación han apoyado ustedes? El año pasado fueron cerca de 29 centros de rehabilitación que presentaron algún proyecto a través de la Secretaría de Bienestar y que ya recibieron su apoyo. ¿En dinero cuánto es? Dependiendo, es que el monto es hasta 250,000 pesos, dependiendo del proyecto. Hay asociaciones civiles que recibieron 40,000 pesos, 50,000, otras que sí llegaron a los 250,000, pero fue dependiendo del proyecto que hayan presentado a través de la Secretaría de Bienestar. Señor, lo preocupante acá es que tú ya le diste o ya lo registraste ante Bienestar sin revisar lo básico, si está certificado ante la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo llegar con mi alta del SAT y decir que Ciudad Capital ahora se dedica a atender a pacientes con algún tipo de trastorno de consumo y a partir de ahí que tengo becado a Isaac y al Manu y me tienes que dar dinero. No tiene que casualidad hay también terapias de conversión metidas como asociación civil. En una de esas, de pura casualidad ahí. En una de esas. Digan, no sé si también hay algún tipo de lineamiento que creo que lo debería de haber, en el cual no te puedo dar una apoyo de cierta naturaleza a menos que cumplas con los requisitos mínimos. Yo creo que eso sería lo más decente que pudieras tener, ¿no? Imagínate, puede llegar a una tiendita de droga, ¿no? Y decir, soy una asociación civil un dispensario médico. Soy un dispensario médico y necesito apoyos para hacer más grande mi negocio. Soy una filial de Verter y Lourdes, espérate, ¿qué? Sí, Yo no tuve nada que ver con eso, ¿no? Ándale. Y como no pide ningún tipo de comprobante, pues no pides comprobante de salud, no hay una Claro. investigación más allá de lo que cumplan los requisitos que establece Bienestar. ¿Qué quiere decir esto, Villa? Que entonces los apoyos sociales, ¿cómo se dan? O sea, entras en un cuestionamiento de la dependencia, una de las dependencias que tiene mayor recurso tratándose de la política social, y es la que, pues sabemos, no tiene los requisitos
o al menos con los que el secretario quiere, no tiene los requisitos, pues con son muy flexibles para poder dar los apoyos sociales, ¿eh? Totalmente. Y esto evidentemente genera pues un riesgo o pone en riesgo a las personas que se encuentran ahí. Imagínate que se dé una beca, entre comillas lo voy a plantear así, para que vayan a atenderse en este lugar. ¿En qué condiciones va a ser? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Y aparte, ¿qué tipo de resultados? El secretario de Bienestar no sabe realmente si se les va a dar una atención especializada. Y muchos dirán, es que él no tiene que saberlo. Tendría que por lo menos pedir que la dependencia a cargo de revisar que sean especializadas le muestre un documento que diga, ¿sabes qué? Ya lo revisamos y cumple con todos los requisitos. Ya puedes darle tu apoyo porque es una empresa seria. Sería de un gran número de empresas que no son, de organizaciones que no son serias para tratar este tema. Sí, no sé si tenemos ahí el del secretario de Salud. Sí, porque haz tiempo, por favor. Haz tiempo. Porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir al CEAD de Cananea, que está ubicado ahí en la zona oriente de Mexicali, que tiene uno de adultos como también de menores de edad, y son de estos centros de rehabilitación que te abren las puertas, que te muestran no solamente la limpieza que se tiene, sino los tratamientos que dan, que se han certificado a nivel nacional, estatal. Son de los 3 que operan en Baja California que están certificados a nivel nacional y también en estatal, que tienen todos los permisos, y ellos piden a gritos apoyo de gobierno, ¿eh? Y uno entendería que la visión del gobierno morenista pudiera ser no apoyar a esos centros de rehabilitación. Pero en el discurso, tanto la gobernadora como el secretario de Salud han señalado que sí se les estará apoyando y sí se irán con ellos porque está imposibilitado en materia de infraestructura la propia Secretaría de Salud para atender a todos a través del Instituto de Psiquiatría. Reconocido por el propio secretario. ¿Sí? Vamos a escuchar a Adrián Medina Amarillas. Sí, o sea, le he dado seguimiento puntual a esto. Te debo de confesar que a mí me daba risa cuando escuchaba el concepto, porque estaba en otros estados. Se me quitó la risa cuando vi que estaba en Tijuana. No, la verdad que es algo totalmente irregular lo que están haciendo. Y nosotros, a través del Instituto de Psiquiatría, que es el ente en salud que nos ayuda en la atención de la salud mental y las adicciones, o sea, estamos visitando el sitio porque tienen 3 o 4 lugares en Tijuana. Por lo pronto aún no han llegado a Mexicali ni van a llegar, aunque también a Tijuana llegaron de manera irregular, o sea, nunca dieron aviso de funcionamiento, ni había manera de que estuviéramos enterados hasta ahora que sucedió esta irregularidad, que fueron detenidos. Entonces, ya estamos en el proceso de visitar esos lugares. Si el lugar que ocupan tiene todos los requisitos necesarios para tener un proceso de rehabilitación profesional y respeta los derechos humanos, pues se los vamos a agradecer. Pero obviamente, por lo que sabemos, no los están haciendo, no están respetando los derechos humanos ni cuando detienen o cuando se llevan a las personas, ¿no? Entonces, nosotros estamos de acuerdo y vamos a hacer lo que sea necesario para que se tomen acciones, insisto, a través de primera intención, nosotros de salud, de COEPRIS, y si es necesario que actúe la Fiscalía, que actúe. Ya el secretario lo dijo todo, ¿eh? Yo creo que cualquier comentario que tú y yo pudiéramos agregar, Jorge, sale de sobra, ¿eh? Se le borró la sonrisa, ¿no? Es que me vino el recuerdo. Dijo el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Y pues ahora sí que usted ahí saque sus propias conclusiones, porque es muy claro la parte médica, que es de donde se tiene que ver como una política de salud pública, el tema de las adicciones, y no solamente un tema como lo hizo el PAN en gobiernos de Kiko principalmente, utilizar como negocio y además como grupos de choque y movilizar en campaña. Muy bien identificado la manera que se utilizó y por eso es que no se avanzó en este tema. Ahora tiene un gran reto el gobierno del estado, ¿no? Y lo reconocen, ¿no? Que carecemos realmente de infraestructura para poder resolver este problema, para poder atenderlo mínimamente. Así que nos descansamos, es lo que me comentaba Adrián Medina Amarillas en los comentarios más bien en el trabajo que realizan los centros de salud. Pero sí comentó que aproximadamente la mitad se encuentran sin regularizar. Entonces, aquí lo que queda también, aparte del trabajo que tiene que hacer la autoridad, es decirle a la ciudadanía que tome precauciones, porque usted puede confiar, a lo mejor por un tema de fe, o a lo mejor por un tema de que le parece muy cómico lo que parece con esta agrupación, o con otras agrupaciones, ya sé que se aprovechan mucho de las cuestiones espirituales de la gente
para acercarse. Y si bien es cierto que forma parte del esquema en el cual los centros de rehabilitación trabajan, el tema religioso, por ejemplo, puede ser uno, o el tema de apoyos con otros integrantes de la comunidad para que puedan mantenerse fuera del consumo, fuera de las adicciones, la realidad es que solamente tiene que ser una parte del trabajo. No puedes encomendar exclusivamente todo el esfuerzo o todo lo que tú vendes para acercar a la gente a través de esto, ¿no? Para mí, en lo periodístico, la patrulla espiritual, la manera que opera, que ellos mismos difunden a través de redes sociales, más allá de lo que sale en el centro, lo que trabajan en sus centros, porque hoy sabemos que no tienen pues ningún tipo de certificado, ni siquiera para atender. Entonces desconocemos, porque ya lo está haciendo la autoridad, sí tienen los permisos incluso de funcionamiento, pero bueno, no tienen lo básico. Desde lo periodístico les digo que lo que están haciendo es mofarse de las personas que están en contexto de abandono y que también tienen algún tipo de trastorno en consumo de sustancias. Se están mofando y eso no es ningún tratamiento ni científico ni médico, y además están lucrando y están haciéndose quedar bien con ellos, porque ahora resulta que se les tiene que apoyar por denigrar a las personas, ¿no? Porque las graban, ni siquiera es como, o sea, ni siquiera las tratan como pacientes. Y sienten que las tratan como pacientes porque les regalan tacos. O porque los meten a los centros de manera ilegal. O porque te dicen corazón. O se están burlando de ellos. Al grado que la gente se burla de ellos a través de sus videos. En uno de los videos, una persona le dice, el chiquilín le comenta a uno de las personas que levantan, porque lo terminan por levantar, que si, ¿por qué tiene las uñas pintadas? Si acaso se viste de mujer para trabajar en la noche, ¿no? A un tipo que estaba ahí en una condición desfavorable y que estaba rodeado de otros 5 individuos que venían con la patrulla espiritual. O sea, no hay forma ahí de defenderse en ningún sentido, ¿no? Y se aprovechan de que la vulnerabilidad de la gente que no tiene que comer, ¿no? Que está buscando de alguna manera hacer un trabajito para tener un consumo, y lo cual, pues sí se tiene que tratar médicamente. Pero abusan de eso para decir, mira, te invito a unos tacos, te invito a comer, y vente para acá, precioso, y mira que tú eres el tazo dorado y tal. Y al final del día los engatusan de tal manera, aprovechando de su vulnerabilidad, para llevarlos ahí. Esto es prácticamente una policía, espiritual. No. ¿Por qué se llaman? No, una policía discriminatoria de... ¿Quién tiene Razor, por cierto? Dictatorial, ¿eh? O sea, de dictadores, vamos a hacer un barrido de las calles para que se vea bonita la ciudad, ¿no? Pero ellos están lucrando. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.